Antes de comenzar lo que yo quiero decirles, pues esa hermandad de caballeros, capítulo de caballeros y damas mozárabes, que, bueno, técnicamente es una asociación pública de fieles, muchos de los cuales son de rito hispano-mozárabe, no todos, pero muchos de los cuales, y sobre todo, como es lógico, es, diríamos, un ámbito donde nuestro venerable rito, pues sin duda alguna, tiene una acogida, diríamos, cordialísima, es decir, de corazón, y por tanto es un lugar donde uno se encuentra a gusto, intentando, pues, de muchas formas y con muchas personas, que nuestro rito no solo no se pierda, sino que pudiera vivir con una tensión, una densidad que pudiera ayudar a mucha gente. A veces he pensado, según voy conociendo más del rito hispano-mozárabe, el rito mozárabe, que no lo sé si se puede ser buena esta comparación, como ocurrió con el fenómeno del hebreo moderno, que de una lengua muerta pues salió una lengua viva, que indudablemente, no digo que no sé si el ejemplo es absolutamente adecuado, pero que lo que sí veo es esa necesidad de ese esfuerzo en toda España, pero por supuesto en nuestra ciudad y en nuestra diócesis, porque sí que es hermoso ver cómo esa liturgia que se celebra, en el fondo es la que nos da la vida de Cristo y cuando ejercemos el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, según nos dice Sacrosanctum Concilio. Bueno, pues yo en mi intervención tengo como dos partes. Una primera que quizá algunos de los que están muy adentrados en la historia y en el conocimiento del rito hispano-mozárabe, pues serán a lo mejor cosas que conocen ellos de sobra. Me refiero a la situación actual del rito hispano-mozárabe. Luego, la segunda parte yo la denominaría una catequesis que no es, la catequesis no tiene que ver solo con los niños, porque tenemos ahí como esa idea metida. Bueno, ustedes saben que el rito hispano, también denominado mozárabe o visigótico, es el rito litúrgico que se desarrolló en la península ibérica y en algunas zonas del sur de Francia. Muchas veces conocéis que muchos de esos cristianos actuales vienen con frecuencia a Toledo, y que se mantuvo en uso general en esos territorios, lo que es la península ibérica y esa parte de Francia, hasta la segunda mitad del siglo XI. Desde el año 1080 aproximadamente fue sustituido en los reinos cristianos de España, es decir, de Toledo hacia el norte, por el rito romano y solo se conservó en algunas parroquias de la ciudad de Toledo. Ya esa historia la conocen ustedes bien. Se trata, pues, de un rito litúrgico propio que completó las etapas de creación y codificación, llegando a gozar de un cierto esplendor. Bueno, un esplendor también en algunas ocasiones grande. En este momento no podemos entrar en el estudio detallado de la historia del rito. Basta recordar que se nos han conservado muchos textos litúrgicos, testimonios de los padres de la Iglesia en España y legislación conciliar referente a esta liturgia. Digo conciliar de los concilios de Toledo. No se trataba de concilios ecuménicos. La liturgia hispana, con textos de gran riqueza teológica y espiritual, es testimonio de la rica tradición de los padres hispanos que dedicaron especial atención a la liturgia y en ella expresaron su afán de defender la fe frente a corrientes heterodoxas como era el arrianismo. También es un dato que conocemos bien. Con el correr de los siglos, el mismo rito hispano ha aportado su riqueza a otros ritos litúrgicos, como es el ambrosiano o el romano.
El rito mozárabe se conservó por un privilegio especial en esas 6 parroquias de la ciudad de Toledo, cuando fue reconquistada por el rey Alfonso VI 5 años después del 1080, del 1085. Las parroquias mozárabes agrupaban a los cristianos que, conservando su fe y su liturgia, habían permanecido bajo el poder político y también religioso de los musulmanes hasta la reconquista de la ciudad. Las nuevas parroquias que se fueron creando en Toledo, pues ya fueron de rito romano. De esta manera, las parroquias mozárabes se convirtieron tal vez paulatinamente en parroquias personales, como lo son ahora, y coexistieron con las parroquias territoriales que seguían la liturgia romana. La comunidad mozárabe sufrió un progresivo debilitamiento con el correr de los años, aunque conservaron su identidad y sus privilegios. Las parroquias se fueron reduciendo, disminuyó el número de fieles, las rentas quedaron muy mermadas y hasta los libros litúrgicos necesarios para el culto se encontraban en lamentables condiciones. Cuando el cardenal Jiménez de Cisneros hizo posible una edición impresa del misal mozárabe y del breviario. El mismo cardenal realizó la fundación de la capilla del Corpus Christi y la catedral y el correspondiente capítulo de capellanes mozárabes para que en la catedral de Toledo se celebraran diariamente la Santa Misa y el oficio divino en rito mozárabe. También recordarles que poquito después del 1500, que es cuando el cardenal Cisneros crea estos libros, bueno, se imprimen estos libros, el canónigo toledano Alonso Ortiz se encargó de dirigir la elaboración de las ediciones impresas de los libros litúrgicos mozárabes. Misal, de Toledo de 1500, no, lo que quería decir es que Alfonso Ortiz muere en 1507, pero es el encargado por el cardenal para esto, y el breviario en Toledo de 1502. Para ello, consultó los manuscritos litúrgicos que se conservaban en las parroquias mozárabes de la ciudad y contó con la ayuda de los clérigos, bueno, los sacerdotes. A mí la palabra clérigo no es que no me guste, pero ya entendemos. Habían pervivido en Toledo 2 tradiciones litúrgicas mozárabes, comúnmente llamadas tradición A y tradición B. Según algunos expertos, este fenómeno se explicaría porque no se alcanzó una unidad litúrgica completa en toda la península. La tradición A recogería los usos propios del centro y del norte, que sobre todo en el norte se dejó de celebrar. La tradición B procedería de la Bética, o si quieren ustedes de Al-Ándalus, pero bueno. A causa de las persecuciones sufridas, algunas comunidades cristianas del sur emigraron hacia el centro y el norte, pero conservaron sus particularidades litúrgicas y sus libros propios. Por eso se encontraban presentes en la ciudad de Toledo comunidades de las 2 tradiciones. El hecho está atestiguado todavía en el siglo XV y se puede apreciar en los manuscritos litúrgicos que han llegado hasta nosotros. Este canónigo Ortiz consultó los manuscritos de ambas tradiciones que se conservaban en las parroquias mozárabes que seguían sendas variantes, pero se decantó por la tradición B, tal vez porque se atribuía a San Isidoro, cuyo nombre aparece al comienzo de los libros mozárabes impresos. La capilla mozárabe de la catedral comenzó su actividad el 26 de marzo, mira, día de San Braulio, del año 1502. Yo no sé si en el rito hispano no sé cuándo se celebra San Pablo. Sábado Santo. Su fundación fue confirmada por una bula del Papa Julio II a instancias del cardenal Cisneros. Desde entonces y hasta la actualidad, a pesar de diversos avatares, como las modificaciones del cabildo sufridas a lo largo del siglo XIX y el asesinato de todos los capellanes en la Guerra Civil de 1936, ha conservado hasta la actualidad la celebración de la misa y el oficio divino en el rito hispano. También se ha continuado la celebración en las parroquias mozárabes de la ciudad, que mantienen su característica personal, sometidas al arzobispo de Toledo. Todavía existen como parroquias, lo saben ustedes. San Marcos, Santa Eulalia, con su filial San Torcuato,
Santas Justa y Rufina, San Lucas con su filial San Sebastián. ¿Lo he dicho bien? Sí. A lo largo del siglo XV y XVI hubo varias iniciativas para conservar y revitalizar la liturgia hispana, creando capillas donde se celebrara en el venerable rito, Segovia, Valladolid, la parroquia de la Magdalena, y Salamanca. Solo en la Catedral Vieja de Salamanca cuajó la fundación de la Capilla de Talavera, donde se sigue celebrando el rito hispano. Bueno, yo creo que ahora mismo no sé cuál es la situación, pero que más bien la celebramos en la Catedral Vieja. Porque alguna vez he celebrado yo allí, en esa capillita, pero es muy pequeña, ¿no? Durante, como digo, sobre todo yo he celebrado allí fundamentalmente el domingo de Carnestolendas y el triduo sacro, triduo pascual, por lo menos 3 o 4 años que yo recuerde, porque, bueno, pues era como una oportunidad para la gente que visitaba Salamanca y algunas otras personas que estaban interesadas, aparte de lo que se ofrecía, como es lógico, en las distintas parroquias de la ciudad salmantina. Desde tiempos de Cisneros se han hecho varias reediciones de los libros litúrgicos elaborados por Ortiz. También, especialmente desde los albores del siglo XX, se han ido intensificando los estudios sobre la liturgia hispana. Es verdad que se podía hablar también de esa edición del cardenal Lorenzana, con el prólogo famoso, muy interesante. Se han ido, como digo, intensificando los estudios sobre la liturgia hispana y la edición de las fuentes litúrgicas manuscritas. Todo esto ha supuesto un notable avance en el conocimiento de este rito litúrgico y ha contribuido a una mayor valoración y difusión de esta liturgia. El Concilio Vaticano II, con la Constitución Sacrosanctum Concilium, los números 3 y 4, animaba a una renovación de los demás ritos existentes, aparte del romano, como se deseaba, como digo, para este rito romano. Secundando estas indicaciones y con el apoyo de la Congregación para el Culto Divino, el entonces cardenal arzobispo de Toledo, don Marcelo González Martín, acometió la tarea de la revisión del rito hispano-mozárabe, la edición del misal y el leccionario de la misa. El cardenal de Toledo, en su condición de superior responsable del rito hispano-mozárabe, constituyó una comisión para la revisión de los libros litúrgicos hispano-mozárabes. La comisión estaba presidida por el padre Jordi Pinel y Pons, de la Orden de San Benito. De ella formaban parte varios especialistas en liturgia hispana, de Toledo y de fuera de Toledo, y algunos capellanes mozárabes, por supuesto, estos capellanes eran de Toledo. Y ha venido trabajando estuvo trabajando desde el 12 de julio de 1982, fecha de la primera reunión. Se han aprobado, como ustedes saben, por parte de la Conferencia Episcopal y han obtenido la recognición, el reconocimiento de la Santa Sede, el misal, publicado en 2 tomos, el propio del tiempo, el propio y el común de los santos, difuntos y por diversas necesidades, el leccionario, también en 2 volúmenes, que corresponden con la distribución del misal, y el ordinario de la misa en castellano. La aprobación y posterior edición se realizó entre los años 1988 y 1995. Don Marcelo, en 1993, creó una comisión de seguimiento del rito hispano-mozárabe para tutelar que las celebraciones se realizasen conforme a los legislados en los prenotandos del misal y, en su caso, la corrección de la traducción de los textos litúrgicos. La importante labor realizada permite una adecuada celebración de la misa en rito hispano-mozárabe y tanto por la geografía española como por otras partes del mundo, pero bueno, sobre todo en España, se ha realizado la celebración de la Eucaristía según este venerable rito en diversas ocasiones. Constantemente nos llegan también cartas de querer celebrar en un momento determinado, y hay que decir, bueno, que esto no sea un esnovismo, sino que se dé una catequesis, que se explique, aparte de sitios donde se celebra con mucha frecuencia, incluso semanalmente. Sería deseable llevar a término la revisión de la liturgia hispana y editar los textos renovados de la liturgia de las horas y de los rituales de sacramentos. En estos momentos está en la Congregación para el Culto Divino la liturgia del sacramento del matrimonio, tanto en latín como en español, en espera de ser aprobada y posteriormente
presentarla a la Conferencia Episcopal Española. Nosotros invitamos para la fiesta del Corpus al cardenal Sara, que es el prefecto ahora de la congregación, también para que viera, ¿no? El deseo no con celebrar, sino ver. Bueno, pues yo creo que fue una oportunidad y en ese ámbito pues vio un poco, como en otras celebraciones que podíamos haberle invitado, ver un poco la liturgia en su salsa, diríamos, permítame esta expresión de culinaria, ¿no? Porque la sabiduría también tiene que ver con sabor. También parece conveniente acrecentar la renovación de nuestra venerable liturgia con una traducción al español del Missale Hispanicum Mozarabicum, que completara la traducción del ordinario de la misa ya aprobado. Más difícil es completar la legislación por la que se debe regir el uso de la liturgia hispano-mozárabe, especialmente en las celebraciones habituales que se han concedido o se puedan conceder en el futuro. En mi opinión, correspondería al arzobispo de Toledo, como ordinario de las parroquias y de los fieles mozárabes, de acuerdo con la Conferencia Episcopal y la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, establecer unos estatutos sobre las celebraciones y las ulteriores tareas de renovación del rito hispano-mozárabe. Dios nos dé tiempo y sabiduría, y con la ayuda de vosotros, sobre todo de Juan Manuel Sierra, que está encargado como delegado del rito hispano-mozárabe a nivel de la diócesis, y con tanta gente que puede, por supuesto, entrar en esta realidad. Lógicamente tienen que ser expertos, porque las cosas no se hacen así porque así. Entonces, yo veo que esta es la situación un poco a grandes rasgos de cómo está el rito, el rito hispano-mozárabe en estos momentos. Hay me parece a mí, un creciente interés, y en otros muchos sitios pues también celebran a lo mejor habitualmente un día del año concreto. Bueno, pues eso es, digo, fuera de Toledo, para que ustedes piensen, y fuera sobre todo de la ciudad de Toledo. Hemos celebrado muchas veces en Santa María de Melque y bueno, pues aquí hemos tenido también la alegría de celebrar después de la restauración de este templo. La segunda parte, pues yo la denominaría el tiempo y la luz, porque me parece a mí que es una catequesis que luego la veremos reflejada en textos concretos de nuestra liturgia para ver pues, cómo se adentra uno en este misterio de la liturgia, que nos ayuda pues, a entrar en el misterio del Señor. En una primera parte introductoria partimos de una exhortación del Papa Benedicto XVI, cuando escribía sobre la puerta de la fe, que es Cristo, en el año de la fe. No podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta. Ese es el texto, el documento Porta Fidei, número 3. Y ciertamente es algo siempre de temer en los cristianos, que no seamos lo que somos. Por lo que se refiere a la sal, les invito a leer en ese libro del Papa, bueno, ya saben que Jesús de Nazaret pues lleva el nombre de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, porque él quiso que fuera así. En el segundo tomo, en la segunda parte de esta obra, en las páginas 314 y 316, una preciosa reflexión que hace este Papa acerca de la sal, la eternidad y la resurrección, cuando comenta la actividad del resucitado, de Jesucristo resucitado. La traducción en español de un texto de los libros de los Hechos de los Apóstoles, es decir, el comienzo, Hechos 1, 3 y siguientes, se dice: se les presentó él, Jesús, él mismo después de su pasión, dándoles pruebas numerosas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comía con ellos, ahí me quedo.
Si se lee ahora el texto, pues en esta misma edición, en cualquier edición moderna de las traducciones de la Biblia, pues efectivamente se dice, y hablándoles del reino de Dios, punto, y sigue. Una vez que comía con ellos. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, a causa del punto y seguido, después de la palabra reino de Dios, que es una exigencia de la redacción para construir la frase, el Papa asegura que queda un poco en penumbra una conexión interior dentro del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que San Lucas, de hecho, habla en Hechos 1, 3, 4 de 3 elementos que caracterizan cómo está el resucitado con los suyos en ese tiempo entre la resurrección y la ascensión. Yo creo que ese es el marco que tenemos que tener presente. Es decir, que según este texto, aparecer, hablar, comer juntos son las tres automanifestaciones de Jesucristo resucitado, estrechamente relacionadas entre sí, con las cuales Él se revelará como el viviente. Para entender esta cuestión no tengo más remedio que hacer una pequeña alusión al griego, perdónenme ustedes, porque ahí está una de nuestras fuentes, ¿no? El verbo griego utilizado en la frase una vez que comían juntos, ese verbo una vez que comían juntos, significa literalmente tomar sal juntos, tomar sal juntos. Y de ahí compartir una comida, o bien una forma del verbo griego aquí usado, en el sentido de encontrarse, reunirse. Es una pequeña notita para que ustedes ahora puedan ver lo importante que son estas 3 actuaciones de Jesucristo resucitado con los suyos entre la resurrección y la ascensión. Como digo, la palabra griega que utiliza San Lucas para decir que comió con ellos significa literalmente comiendo con ellos sal. ¿Qué quiere decir esto? Pues en el Antiguo Testamento el comer en común pan o sal, o también solo sal, parece que es raro eso de comer sal, ¿no? Sirve para sellar sólidas alianzas, pactos, sólidas alianzas. Indudablemente no se trata de comer sal, sino lo que eso significa, porque la sal, ya lo veremos ahora, es lo que da no solo sabor, sino también conservación de las cosas. Por ahí va la cosa. Y es que la sal es considerada como garantía de durabilidad. Es remedio contra la putrefacción, contra la corrupción que forma parte de la naturaleza de la muerte. Sabemos que normalmente cada vez que se toma alimento se combate contra la muerte. Si no comemos, es un modo, pues, de conservar la vida. Ahí está la profundidad del texto. Este comer sal de Jesús con los suyos después de la resurrección hace referencia, sin duda, al banquete nuevo del resucitado con ellos. De este modo, se nos muestra como signo de la vida nueva y permanente. Claro, aunque sea una pequeña digresión, nuestros hermanos protestantes, sobre todo lo que llamada teología liberal, estoy leyendo un libro de un autor que cita precisamente Benedicto XVI, que es también protestante, que da un soberano palo a todos aquellos que piensan que nosotros hemos inventado aquí las cosas de la misa, que Jesús no pensó en eso y que tampoco pensó en que había iglesia. Bueno, todas esas cosas. Bueno, pues lo que digo es que este comer sal de Jesús con los suyos después de la resurrección hace referencia sin duda al banquete nuevo del resucitado con ellos. De este modo se nos muestra como signo de la vida nueva y permanente. No estoy diciendo que Jesús celebrara la Eucaristía con ellos antes de subir a los cielos y ya no vérsele con los ojos de la carne, porque no hacía falta. ¿Cuándo empieza la Eucaristía? Cuando Jesús ya no está con nosotros, por lo menos visiblemente. Claro que está con nosotros. Es que si no, no hay iglesia, porque la Eucaristía hace la iglesia y la iglesia hace la Eucaristía. Bueno.
Es un acontecimiento de la alianza y por ello está en unión, en conexión con la última cena, en la cual el Señor había instituido la nueva alianza. Por ello, la clave misteriosa del comer sal expresa un vínculo interior entre la comida con Jesús antes de su pasión y la nueva comida y comunión de mesa del resucitado con los suyos. ¿No tenéis algo de comer?, dice el mismo San Juan, creo. Él se da como alimento y así los hace partícipes de su vida y de la vida misma, con mayúscula. Esto es importante. No nos podemos imaginar cómo era concretamente la comunión con los suyos, pero sí podemos reconocer su naturaleza interior y ver que la comunión litúrgica en la celebración de la Eucaristía, este estar a la mesa del resucitado, continúa, aunque de modo diferente. Veamos cómo un poquito. Así que comer sal, en el fondo, es comer el verdadero banquete. Hablemos un poco del tiempo y del hoy. No son jeroglíficos. Oigamos el modo de comer la sal con Jesús en el tiempo y en el hoy, que nos describe, mira tú por dónde, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1076. El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio, el tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de la Iglesia, hasta que Él venga, citando ahí a 1 Corintios 11, 26. Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia y con ella ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo. Actúa por los sacramentos. Esto es lo que la tradición común de Oriente y Occidente llama la economía sacramental, que no tiene que ver con la economía del Banco Europeo, no, es otra cosa. Economía es la manera de vivir, de dispensar la Iglesia los misterios de salvación. La presencia de Cristo resucitado, pues, la vivimos los cristianos sobre todo cuando cada domingo, el primer día de la semana, celebramos su victoria sobre la muerte para llevarnos a la eternidad de Dios, del reino de Dios. Al incorporarnos al misterio pascual de Cristo, comulgando con su pasión, muerte y resurrección, nuestro tiempo se hace su tiempo. Su eternidad nos hace eternos. El primer día de la semana, que es también el día octavo, el tiempo se rompe para entrar en la eternidad del que es 3 veces santo. ¿Le suena esto? Agios, 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 kyrios, ¿le suena, verdad? Conocéis por experiencia cómo la liturgia hispano-mozárabe nos envuelve en la alabanza del Todo Santo, del que es el Alfa y la Omega. Y ahora veremos una alusión a lo que significa la luz. Si volvemos de nuevo al Catecismo de la Iglesia Católica, ahora en el número 237, se nos dice: la celebración litúrgica comprende signos y símbolos que se refieren a la creación, luz, agua, fuego, a la vida humana, lavar, ungir, partir el pan, y a la historia de la salvación, los ritos de la Pascua. Insertos en el mundo de la fe y asumidos por la fuerza del Espíritu Santo, estos elementos cósmicos, estos elementos, diríamos, humanos, estos gestos del recuerdo de Dios, se hacen portadores de la acción salvífica y santificadora de Cristo. Y la Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Pero ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna, la Iglesia, cuya luz es reflejo del sol. El sol ya sabemos quién es, Cristo. Y la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Dice Santo Tomás, que de aquí sí pensaba bastante. Repito, la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. No porque diga Santo Tomás que hay que despreciar la razón natural, sino porque estamos en otro ámbito. El tema de la luz aparece en los textos litúrgicos y en la doctrina de la Iglesia sobre la oración y en el seguimiento de Cristo.
Y es un tema privilegiado también en el arte cristiano. En efecto, el tiempo y la luz juegan un papel muy importante, sobre todo en la construcción de los templos. Ahora sí podemos volver sobre el templo donde estamos y nos damos cuenta de que las cosas no se hacen al azar, sino que tienen una razón. También en las construcciones de monasterios o las vidrieras de las iglesias, como las catedrales, o la orientación del presbiterio, o la disposición de las ventanas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay un campo muy grande, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo eso se muestra, el tiempo, el hoy y la luz, en la liturgia mozárabe. Porque lo que yo quisiera ahora es adentrarme brevemente en nuestra liturgia para sentir cómo estas realidades aparecen en ella y que ustedes constantemente están celebrando, sobre todo los que celebran constantemente en rito hispano-mozárabe. Son ejemplos sencillos de este rito que es propio de los fieles mozárabes y de los que también podemos gozar de él en la celebración de la Eucaristía. Las bellas oraciones de la liturgia mozárabe nos invitan a vivir la realidad de un tiempo que siempre es hoy, porque la venerable liturgia hispana, así como otras liturgias orientales, tienen la habilidad de envolvernos en un espacio litúrgico eterno. Claro, dicen, ¿y por qué es eterno? Bueno, porque ellos lo conciben así. Y, lógicamente, cuando decimos eterno no es que ya estemos desprendidos de este mundo, sino que es un ámbito distinto, diferente, que indudablemente es muy importante, pues otros momentos donde vivimos en la calle, en las fiestas, en nuestras casas, con nuestros amigos, tomando una cerveza en el bar. Sí, esos son tiempos importantes, pero este ámbito es una cosa muy especial, ¿no? Nuestro tiempo se convierte en tiempo de Dios y de los hombres, porque la eternidad de Dios viene a nosotros en el misterio de la liturgia, rompiendo el espacio y el tiempo para tocar la eternidad donde vive Dios. Pues por eso en el trisagio lo expresamos bellamente y nos introduce en la alabanza celestial. Es verdad que el trisagio solo se utiliza en unos momentos muy determinados, pero les leo. Santo Dios, que te sientas sobre los querubines, el único invisible, Santo fuerte, que eres glorificado en las alturas por las voces de los ángeles, Santo inmortal, que eres el único Salvador sin mancha, ten piedad de nosotros, aleluya, aleluya. Ven, ahí hay como un ámbito que decimos, bueno, nos estamos colocando en ese horizonte donde el Señor nos alcanza, porque Él es el Señor, claro. No se trata simplemente de un esfuerzo nuestro o de una emoción estética, es otra cosa. La liturgia mozárabe nos introduce con sus oraciones en la eternidad del que recibe todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Cristo, que eres alfa y omega, principio y fin, escribe nuestros nombres en el libro de la vida, dice la oración postnómina de la misa Caputanni, que llamamos del principio del año, del 2 de enero. Fíjense qué bonito, escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Cristo lo hace todo nuevo al hacernos participar del mundo nuevo al que nos llama su Pascua Redentora, reuniéndonos en una sola iglesia. Y miren esta oración, oración. Pues no podía tener un Redentor diferente el que mereció tener tal Hacedor. En él todo es nuevo, cuando se disipa lo pasado. La noche resultó liberadora para los que tuvieron un día cuajado de asechanzas. No teme el cambio de los tiempos el que no fue dominado por las tinieblas. Esta es parte de la hilacio del miércoles de Pascua. No me digan que no es bonito. O esta otra, del Post-Sanctus del domingo 13 del cotidiano. No sé en qué domingo estamos ahora. El noveno. Señor Jesucristo, Hijo único de Dios vivo, tú que permaneciendo con el Padre desde la perspectiva de la eternidad, determinaste reunir en torno tuyo una sola iglesia, formada de todas las naciones, por el misterio de este sacramento de tu cuerpo y sangre, limpiándola con el agua del bautismo, confortándola con el óleo de la unción, saciándola con el pan de tu cuerpo y dándole alegría con el vino de tu sangre derramada.
El espíritu de la liturgia hispana también, mozárabe, nos envuelve en la luz trascendente de lo divino de aquel que es luz de luz, contemplando a Cristo, luz del mundo. En el lucernario vespertino, que se suele hacer lógicamente en las tardes, y en otras celebraciones conocéis el saludo del que preside, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, luz y paz, o luz con paz. La celebración litúrgica está además orientada a Oriente, hacia el sol que nace de lo alto, que dice el himno de Zacarías, Benedictus. Hoy se nos comunica la paz de los ciudadanos celestiales y se nos concede a todos nosotros el don de la perpetuidad. Hoy se nos abre un tesoro divino y se nos devuelve a todos la luz que descubre el Espíritu Santo. Ahora se manifiesta al mundo la verdadera luz, el médico de los ciegos, la curación de los paralíticos, fuerza de los enfermos y fortaleza de los débiles. Esta es parte de la oración post-gloriam de la Natividad del Señor, misa del gallo que decimos. O esta oración post-pridie del domingo primero de Adviento. Señor Jesucristo, santifica esta hostia viva con la luz de tu Adviento, para que gustando de ella seamos libres de pecado y podamos recibir tu gracia para siempre. O esta otra de la oratio post nomina del tercer domingo de Cuaresma. Oh Jesús, Redentor del género humano, restaurador de la luz eterna, concede a tus siervos que, como hemos sido lavados del pecado original por el baño del bautismo, significado en aquella piscina que otorgó luz a los ojos del ciego, nos purifiques también de los pecados por el segundo bautismo de las lágrimas y merezcamos así hacernos pregoneros de tu gloria, como aquel ciego fue heraldo de tu gracia. O esta otra de la Ilacio del quinto domingo de Cuaresma. Pues cuando nuestro día, Jesucristo, nació en el mundo al aceptar la humanidad, desde entonces comenzaron las horas a decir, los días a acomodarse mejor al que es su Señor y nuestro, y las horas recibieron su luz de la luz encreada del Hijo. Bueno, esta es una muestra pequeña de lo que significa la grandeza de la liturgia en general y en concreto de nuestro rito, en algo que me parece que es fundamental, porque en estos momentos donde tantas personas, sobre todo lo que más nos duele, tantos jóvenes o adolescentes, pues proyectan su vida casi de una manera como, no sé cómo decir, espontánea, hacia una vida sin Dios o donde parece como si Dios no existiera, pues es muy importante darnos cuenta de que nosotros no simplemente somos un grupo religioso que cree en no sé qué cosas o tiene unas tradiciones, sino que es aquello que da fundamento a la existencia. Bueno, entonces yo lo que quisiera con estas palabras mías no solo es haber podido dirigirme a ustedes, sino de este modo también pues engrandecer estos 50 años de este capítulo de damas y caballeros. Primero se dice las damas, ¿no? Bueno, damas y caballeros mozárabes, que verdaderamente, pues yo creo que, como es lógico, pues tenéis que seguir adelante en vuestro esfuerzo, en vuestras tareas, en vuestra formación, en todo lo que significa pues este ambiente que queremos en el cual viva pues un rito que, como es lógico, como otros ritos, pues no se explicaría sin Jesucristo, sin su misterio salvador o pascual y sin esa liturgia que de esa manera genial han ido surgiendo según el cristianismo ha ido expandiéndose por todas partes, ¿no? Y en este caso nosotros tenemos también esa responsabilidad de vivirlo y transmitirlo. Muchas gracias.